Bendiciones, jóvenes señoritas. En esta ocasión, mi persona, el profesor Pacha, le estará explicando la propiedad de los ángulos y teoremas de física. Como podrán observar aquí en el pequeño gráfico, tenemos distintos ángulos y fuerzas, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar el tema de hoy. Aquí vemos el título que dice propiedad de los ángulos, ¿sí? Y es muy importante recordar esta propiedad, ya que nos va a servir para resolver distintos ejercicios gráficos. La primera es los ángulos complementarios. Se presentan cuando tenemos un ángulo de 90 grados, es decir, miren, tengo una recta que tiene un ángulo alfa y un ángulo beta. Alfa más beta es igual a 90 grados, ya que se trata de un ángulo recto. Por ejemplo, si yo tuviera como dato el ángulo alfa de 60 grados, por ejemplo, quisiera calcular el ángulo beta. De esta fórmula que tenemos aquí arriba, ¿qué tenemos que hacer? Despejar, en este caso beta. Alfa, que es 60 grados, pasaría al otro miembro a restar. Entonces 90 menos 60 será 30. Entonces beta había sido 30 grados. ¿Sí? De esa manera se utiliza esta propiedad de los ángulos complementarios. Ahora, pasemos a los ángulos suplementarios. Se presenta cuando el ángulo es más de 90 grados, es decir, hasta 180 grados. Aquí tenemos un caso en el cual dice alfa y este es el ángulo beta. Ambos forman en sí 180 grados, es la fórmula, ¿no? A un ejemplo práctico. ¿Qué tal si tenemos el ángulo beta como un dato, que es 150 grados? Nos piden calcular alfa, ¿sí? En este caso tenemos aquí a la fórmula. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar en este caso beta. Beta vale 150 grados. Entonces, que está aquí con signo positivo, lo llevamos al segundo miembro. Entonces sería 180 menos 150. Su resultado es 30, ¿no? Entonces, alfa había sido 30 grados en este caso, ¿sí? Esa es la forma de utilizar los ángulos suplementarios. Aquí tenemos los ángulos opuestos, en el cual dice el vértice, que es en este punto, es igual el ángulo al otro lado. ¿Sí? Por eso es ángulos opuestos. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación. El lado BOC, este ángulo, será igual al valor de la abertura AOD. ¿Listo? Y lo mismo si tenemos esta abertura DOC, será el mismo valor de su ángulo al ángulo del lado AOB. Hagamos con un pequeño ejemplo. Suponiendo que tenemos este ángulo que estoy pintando aquí, que es 100 grados, ¿ya? Un ejemplo, 100 grados. Entonces, automáticamente estos 100 grados se repetirían aquí, ¿ya? Serían también 100 grados. Ahora me piden calcular este lado y este lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta que esto, por ejemplo, es parecido a esto. Son ángulos complementarios. Entonces dice, los ángulos de dos ángulos consecutivos que forman 180 grados, se puede utilizar esta fórmula. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Observamos desde el punto D hasta el punto B. Estaríamos hablando de los ángulos suplementarios. Si aquí yo tengo 100, para llegar a 180, ¿cuánto me falta? 80, ¿verdad? Entonces aquí tengo 80. Entonces, 80 se repite al otro lado también porque son ángulos opuestos. Ahora aquí hay algo interesante que siempre se utiliza cuando hacemos esta propiedad. Se dice así. Ya, por ejemplo, voy a colocar aquí 1, que es el ángulo 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Si yo sumo desde ese punto 1, 2, 3, 4, en total, ¿cuánto me tiene que dar? Toda la vuelta. ¿Sí? Si alguien dijo 360, está correcto. ¿Sí? Entonces, es 360 grados una vuelta, ¿no? Entonces eso es igual a una vuelta. Ahora, ¿dónde podemos verificar eso lo que habíamos sacado? Sí, miren, 80 más 80, 160, más 100, ¿de acuerdo? Sería 260. Y como se repite al otro lado 100, más 100, 260 más 100, 360. Entonces se está cumpliendo que en una vuelta había habido 360 grados. ¿Listo? Muy bien. Ahora pasemos a los teoremas. Estos teoremas son muy importantes,
que también nos van a servir para resolver problemas, ¿sí? El primero de ellos es el teorema de Pitágoras, en el cual dice la definición: la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Lo primero que tenemos que ver en un triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos siempre tiene que ser 90 grados. No siempre esta disposición, puede ser en otra forma, pero uno de sus ángulos siempre tiene que ser 90 grados. Entonces, al frente, ese valor o ese lado se vuelve hipotenusa. ¿Sí? En este caso, la D es la hipotenusa. Y diría así: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus lados elevados al cuadrado. Ahora, en todo triángulo, rectángulo, o en este caso tengo un triángulo oblicuángulo, la suma de sus ángulos interiores toda la vida va a valer 180 grados. ¿Sí? Es decir, si tomo en cuenta alfa más beta más 90 es 180 grados. Aquí he colocado alfa más beta 90 grados. ¿Por qué? Este tercer ángulo ya lo tengo conocido. Entonces, alfa más beta sería 90. Más 90, 180 grados. ¿Sí? Ahora pasemos al teorema de los senos. El teorema de los senos se utiliza o aplica en triángulos que no tengan uno de sus ángulos 90 grados, que son diferentes a 90 grados. Aquí podemos observar este caso, ¿no? Aquí podemos ver que, como les decía, la suma de sus ángulos interiores es una propiedad, por si acaso. Alfa más beta más gamma, toda la vida va a ser 180 grados. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el teorema de los senos? Este es el teorema de los senos, por si acaso. Es fácil. Por ejemplo, coloco en este caso el lado A y lo tengo que dividir. Pero como dice el teorema de los senos, hay que dividir entre la función seno. ¿Y cómo escogemos el ángulo correcto? Pues tenemos que observar del lado A cuál es el ángulo opuesto. En este caso es alfa. Entonces copiamos simplemente A dividido entre el seno del ángulo alfa. Lo mismo es para cualquiera de los lados. Por ejemplo, si yo quisiera el lado C, entonces sería C dividido, aquí por ejemplo está C, dividido entre la función seno del ángulo que está al frente. Y podemos observar que es beta. De la misma manera se saca el otro lado. Ahora, respecto al teorema de los cosenos, este teorema también aplica lo siguiente. Si yo quiero conocer, por ejemplo, este lado C, ¿sí? Tengo que conocer estos dos lados y conocer uno de los ángulos. Pero en este caso el ángulo que está al frente. De la siguiente manera, miren. Entonces decimos C, el lado C elevado al cuadrado es igual a la suma de sus lados. En este caso A y B, pero elevados al cuadrado. Y luego se dice menos el doble producto de esos lados que hemos tomado en cuenta por el coseno, porque estamos hablando del teorema de los cosenos. ¿Y cómo tomamos en cuenta este ángulo? Pues el lado opuesto, ¿sí? Entonces, miren, el lado opuesto había sido beta. De la misma manera, ustedes también podrán comprobar estos